Zona Cero. En tiempo de monográfico, hoy estamos un poco raros porque nos falta nuestro querido Carlitos Canales, pero es que claro, ha sido víctima de una gripe virulenta al máximo y pobrecito mío, lo tenemos con el estómago y con todas las salidas obturadas o desatascadas. Don Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Haga usted el favor de saludar a Carlos Canales. Carritos, ponte bueno, anda. Ponte bueno, no me dejes aquí en estas estacadas, solo ante el peligro. Pero bueno, aquí el febril en el Callejo, sí. Intentaremos entrar por las aberturas subterráneas de la Tierra Hueca. Creo que se lo llevaron al grito de demencial. Esto es palmario. Totalmente palmario. Bueno, pues nuestro querido Carlos Canales, que la verdad es que le queremos muchísimo. Y bueno, el próximo domingo ya estará en la tertulia, porque esto de la gripe, Jesús, tú que sabes de todo, no creo que dure mucho, ¿no? No, el último que lo dijo, que para descanse, dijo, me estoy poniendo bueno. No, bueno, es una gripe muy virulenta y al que le está afectando, pues desde luego le está dejando casi tocado, ¿no? Tengo compañeros fuertes que han caído, han sucumbido bajo los efectos de esta gripe. Por lo tanto, vamos a tocar madera, sí, vamos a tocar porque madera. afecta al estómago con fiebre y desde luego no es de esas gripes benignas que hay por ahí, si es que hay alguna gripe benigna, y hay que tener demasiado cuidado, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a hacer votos. Es la primera vez que Canales cae en batalla. Sí, es verdad, es muy duro, ¿eh? Muy pocas veces le he visto enfermo, y mira que le conozco hace ya 15 años. Sí. Es muy duro, muy duro. Así que la gripe esta tiene que ser, pues, como estar bastante cabreada para que al organismo de Carlos Canales haya podido afectar y no lo haya contraatacado con todos sus conocimientos médicos, que también tiene los suyos. Tiene muchísimos. Bueno, pero que claro, cuando me llamaba para comentarme el suceso, decía, me duele la cabeza, tengo fiebre. Claro, evidentemente, yo no debería estar así, pero estoy. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Y si estaba dándole vueltas a por qué estaba así. No, sí, el primer sorprendido es él. Yo creo que sí. Esto de que la gente caiga enferma siempre ha pensado que son los demás. Que no le pasaba, pero bueno. Por donde eso no deja de ser también una experiencia, ¿no? Una experiencia dolorosa, porque cualquier cosa que tenga que hacer que estés en cama, pues es dolorosa, pero también es una experiencia vivencial. Yo creo que también con el dolor, y eso lo han dicho los grandes maestros, con el dolor se aprende y se adquiere conocimientos. Así que bueno, Carlitos, pues aplícate. Como adquiera más conocimientos, una de nuestras Cs más emblemáticas, pues, se nos sale. Bueno, yo imagino, Jesús, porque el asunto que hoy vamos a abordar es un asunto de esos que siempre suscita polémica. Supongo que la Tierra Hueca no tendrá motivo para la gripe, ¿no? Pues creo que no sé si los intraterrestres también estarán afectados por estas enfermedades. Pero desde luego que hay muchísimos partidarios, que es una teoría muy fascinante, que ha sugerido muchísimos argumentos de novelas de aventura y de ciencia ficción. Pues ahí está, algo tendrá la teoría de la Tierra Hueca, a pesar de que es lo más anticientífica del mundo. Pero desde siempre, desde la mitología, el folclore, las leyendas y, cómo no, las teorías pseudocientíficas han intentado justificar que nosotros no vivimos en la superficie de este planeta llamado Tierra, sino que sería una Tierra cóncava y nosotros estaríamos en el interior, en la superficie, pero en el interior, y ese sol que vemos tan rutilante, sobre todo en primavera y sobre todo en verano, pues no estaría en el espacio exterior, sino que estaría en el centro de este planeta hueco. Algo increíble a todas luces, pero nos sorprenderíamos, y ahora vamos a comprobarlo, la cantidad de personas, y algunas científicos con alta credibilidad, que han mantenido a pies juntillas la autenticidad o por lo menos cierta verosimilitud en esta teoría. ¿Es lo mismo entonces, Jesús, Tierra Hueca que inframundo? No es lo mismo, porque el inframundo serían aquellas personas, esa raza intraterrestre de la que se ha hablado muchísimas veces, incluso también en teorías conspiracionistas, aquellas personas que viven bajo tierra, pero el que viven bajo tierra no quiere decir que vivan en el centro de la tierra. Hay muchísimas cavernas, muchísimos túneles, donde se puede albergar muchas formas de vida, y cómo no, muchas de esas teorías interesantes y que han propiciado pues que algunos ufolocos, se podría decir, esas teorías muy relacionadas con los ovnis, pues digan que los que proceden o los que vienen de estas naves, o los habitantes de estas naves, no serían extraterrestres, sino que serían intraterrestres, lo que no quiere decir que sean, ya digo, del centro de la Tierra. Es muy diferente. Los que abogan por la teoría de la Tierra hueca sí dirían
que estamos pues en este mundo cóncavo, y todo procedería de ahí, no solo los ovnis, sino los animales criptozoológicos y todo tipo de fenómenos paranormales. Bueno, pues son como dos teorías irreconciliables, esto de los extraterrestres o los intraterrestres, pero no relacionado directamente con lo que tú decías del inframundo, porque el inframundo también se relaciona con las cavidades, con las cavernas y, cómo no, con otra hipótesis muy sugestiva de la que ya hicimos aquí en Monográfico, que era sobre el rey del mundo, sobre Agartha, sobre Shambhala. Entonces, en esta teoría de la Tierra hueca, la Tierra sería un núcleo o un centro dentro de una célula, dentro de una burbuja, ¿no? Así es. Sería, pues, bueno, lo que estamos viendo, pero invertido. Todo lo que estamos viendo, supuestamente, en las galaxias, la Luna, el Sol, las estrellas, lo estamos viendo en el espacio exterior. Pues los partidarios de esta teoría dirían que todo lo que estamos viendo estaría en el interior. El núcleo, que sería ese centro ígneo, lo que nosotros llamaríamos el Sol, ellos dirían que es el Sol interior. Por lo tanto, todo lo demás que vemos serían reflejos de ese Sol interior. Es algo, ya te digo, que es muy, muy difícil de poder entender. Se han hecho incluso ecuaciones matemáticas para justificar la teoría de la Tierra hueca, y desde luego ese es el punto débil que siempre ha tenido, y es que no hay científico serio que pueda avalar de forma matemática y de forma científica, que pueda avalar esta hipótesis, y más en estos tiempos donde tenemos muchísimos conocimientos sobre la estructura del planeta. Entonces, claro, la primera pregunta es: ¿puede ser hueca la Tierra? Tiene que ser negativa la respuesta, porque lo que sucedía con los primeros teóricos de la Tierra hueca, que ellos, al no tener estos conocimientos, estos datos geológicos, pues bueno, cualquier cosa que dijeras, el público la aceptaba pues como de dogma de fe. Pero es que ahora no, ahora sabemos que la Tierra no está hueca, que se compone de 4 capas principales: la corteza, el manto, el núcleo y el nucleolo. Bueno, pues esa corteza, la corteza de granito y roca basáltica, tiene un grosor ya de 30 a 40 kilómetros, mucho más delgada en las fosas oceánicas, evidentemente. Y debajo de la corteza está el manto, que se extiende hacia abajo, unos 2.900 kilómetros, y es sólida, eso está comprobado. Es tan sólida que está, bueno, comprobado por los sismógrafos, por las computadoras eléctricas, y no es nada hueca. Son 2.900 kilómetros hasta que llega al núcleo, que se cree que debe estar compuesto principalmente de hierro en estado de fusión. Ese sería el Sol, ese Sol que propugnan los defensores de la Tierra hueca. Y al final, a una profundidad de unos 5.000 kilómetros aproximadamente, estaría el nucleolo, que es posible que sea tan sólido como el resultado pues de la congelación del hierro bajo la extraordinaria presión, ¿no? Estamos hablando de una presión en el interior de nuestro planeta, del interior de la Tierra, de unas 3.200.000 atmósferas. En fin, yo creo que son detalles suficientes como para descartar ya de plano que nuestro planeta esté hueco. Ahora, que haya cavidades, que haya túneles subterráneos, evidentemente. Sí. ¿Se puede albergar ahí algún tipo de vida? Evidentemente. ¿Que haya civilizaciones enteras? No me lo creo. Pero que haya algún tipo de personas que se han ocultado ahí, que han escapado un poco a lo que es la teoría de la evolución normal, pues puede ser, y eso es lo que explicaría, tal vez, algunas de las apariciones de animales criptozoológicos, sobre todo de aspecto humanoide. ¿Hay muchos defensores de esta teoría? Sí, siempre ha habido. Cada vez hay menos, por lo que te decía. A medida que se saben más datos científicos de la estructura de la Tierra y de la corteza terrestre, pues evidentemente es muy difícil seguir manteniendo algo contra viento y marea. Pero lejos de pensar que esto es una teoría que se sustentó en el siglo XVIII o el siglo XIX, pues ¿qué va? En el siglo XX y a finales del siglo XX hubo muchas personas que abogaron por la autenticidad de esta teoría, aplicando una serie de datos científicos, entre comillas, que fueron apareciendo. Por ejemplo, a principios de 1970, la Administración del Servicio de Ciencia del Medio Ambiente, la ESA, con 2 S, perteneciente al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, proporcionó a la prensa unas fotografías del Polo Norte tomadas por el satélite ESA-7. Estamos hablando de unas fotografías obtenidas en noviembre de 1968 y que las dan a conocer en el 70. Bueno, una de las fotografías mostraba el Polo Norte cubierto por la acostumbrada capa de nubes, y la otra mostraba la misma zona pero sin nubes. Y aquí está lo curioso, es una fotografía además que se divulgó muchísimo por las revistas especializadas. Esa fotografía revelaba un inmenso agujero donde hubiera debido estar el polo, pero inmenso ese agujero, ¿eh? El ESA estaba lejos de sospechar que sus fotos rutinarias de reconocimiento atmosférico iban a contribuir a despertar una controversia que estaba casi dormida
esta controversia sensacionalista sobre la Tierra hueca y sobre el origen, además de los ovnis. Bueno, en el número de junio de 1970 de la revista Fly and Saucer, el editor y ufólogo Ray Palmer, que es uno de los que más ha divulgado la teoría de la Tierra hueca, reprodujo las fotos del satélite ESA-7, como no, cuando vio aquel agujero, aquel socavón, dijo, esta es la mía. Sí. Y lo reprodujo junto con un artículo en el que manifestaba que el agujero de la foto era real. Y efectivamente, eran unas fotos donde debajo aparecían las siglas del satélite ESA-7 que estaban hechas por la Administración del Servicio de Ciencia del Medio Ambiente. Como ves, más credibilidad imposible. Y la gente se lo creyó porque no estaban aparentemente trucadas. Durante mucho tiempo, Ray Palmer, el director de esta revista, la Fly and Saucer, y otros ufólogos habían creído que la Tierra era hueca y que los ovnis, estos son los que defendían la hipótesis intraterrestre, que los ovnis provenían y retornaban pues de esta civilización que estaba oculta en el interior del planeta, un interior totalmente inexplorado. ¿En qué se basaban, además de esta fotografía, que por sí era bastante espectacular? Pues en los testimonios del vicealmirante Richard Byrd a los polos norte y sur. Sabes que este vicealmirante Richard Byrd de la US Navy fue un distinguido aviador, pionero, explorador polar, sobrevoló el Polo Norte en 1926, dirigió numerosas expediciones a la Antártida, incluyendo un vuelo sobre el Polo Sur en el año 29, y en el año 46 y 47 también hizo cosas importantes como llevar a cabo la operación a gran escala llamado la High Jump, el gran salto, o el salto alto, durante la cual descubrió y cartografió ni más ni menos que 1.390.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico. En fin, el prestigio de este hombre es tremendo, y los testimonios que él fue desgranando de sus distintos diarios y de las entrevistas que le hicieron en distintos medios de comunicación son los que sirven para que tanto Ray Palmer como otros defensores de la Tierra hueca aleguen que Richard Byrd estuvo realmente en el interior del planeta, entrando por estas aberturas, o bien por el Polo Norte o bien por el Polo Sur. Bueno, después la realidad era muy otra, pero hasta ese momento esa fotografía del ESA-7 y estos testimonios de Richard Byrd eran como muy concluyentes para aquellos que decían, no, si ya decía yo que la Tierra estaba hueca y ahí tenéis las pruebas. Sí, pero imagino que debería haber tenido más defensores esta teoría, porque la verdad es que tampoco ha llegado a la gran sociedad pública, no se ha debatido mucho sobre esto. Claro, esto te estoy hablando de los años 70 del siglo XX, pero los defensores ya venían, de antes, de mucho antes. Sí. La posibilidad de que la Tierra sea hueca, de que se pueda entrar en ella a través de los polos norte y sur, no lo dijo el satélite ESA-7, sino que hay que acudir, por ejemplo, a las leyendas, a la mitología. Eso de que civilizaciones secretas florezcan en el interior de la Tierra ya había espoleado la imaginación desde tiempo inmemorial a muchísimos autores. ¿Cómo serían esas civilizaciones según estos autores? Pues sería de todo tipo, porque según de dónde cojas esa fuente, pues serían de una manera o de otra. Por ejemplo, si nos vamos ya muy atrás, las referencias más antiguas que tengo sobre la Tierra hueca, y que pues han cogido esas teorías pues para defender, ¿no?, esa postura autores más modernos, pues nos podemos remontar incluso al héroe babilonio Gilgamesh, cuando visita a su antepasado Utpanistín en las entrañas de la Tierra, y entonces dicen, pues ves cómo ya tuvo que visitarle a este Utpanistín, que es el Noé, famoso, el Noé babilónico, para encontrar una especie de hierba mágica que le va a conceder la inmortalidad. Bueno, pues estaría en alguna de estas cavidades subterráneas. Si se habla de la mitología griega, Orfeo trata de rescatar a Eurídice del infierno subterráneo. Entonces, según qué interpretación se dé, no sería el infierno exactamente, sino que sería ese mundo interior. Para los budistas, y esto es importante, sabes que creen que hay millones de personas que viven en Agartha, en esta especie de reino, de paraíso subterráneo gobernado por el rey del mundo. ¿Cómo serían? Evidentemente, para esta gente, los que viven ahí serían seres superiores, seres de luz que están de alguna manera velando por la seguridad de este planeta. Están ahí como una quinta columna, esa hermandad blanca, que se puede llamar Agartha, que se puede llamar Shambhala, se puede llamar como quieras, pero que estaría en ese inframundo poseedor de una gran tecnología, porque serían como descendientes de la desaparecida Atlántida. Y para estos defensores, sobre todo de Agartha, de los túneles secretos ocultos que propugnan pues estas teorías pseudo religiosas, pues serían seres de luz. Pero ojo, hay otras posturas
como la que mantenía Jean Robin en una obra muy conocida, Operación Oort, donde decía que debajo de los Andes también hay civilizaciones intraterrestres, pero lejos de perseguir beneficios para la humanidad, lo que están es preparando un maquiavélico plan para adueñarse de esta humanidad, con unos aparatos tecnológicos potentísimos. Hablaba incluso de un arma tecnológica que se llama el Cheskin, que con su rayo verde podría pulverizar cualquier tipo de vida a miles de kilómetros de distancia. Y también había una conexión pseudonazi o neonazi incluso con esta supuesta civilización intraterrestre que estaría debajo de los Andes y que estaría muy relacionada pues con algunos avistamientos ovnis que se ven tanto en Chile como en Argentina. Es decir, como ves, la teoría intraterrestre da mucho de sí. Y diversas ubicaciones, ¿no?, para estos habitantes. Muchísimas ubicaciones, evidentemente, pero porque es que son como dos cosas distintas que se han intentado mezclar, y yo creo que ese es el error. Por un lado está, si la Tierra es hueca o no es hueca, yo creo, por lo que acabo de decir antes, y después hay más argumentos a favor, la Tierra no está hueca, y por lo tanto cualquier teoría que vaya en esa dirección la encuentro descabellada y delirante. Y otra es si hay algún tipo de civilización, de humanidad, de grupo étnico que desarrolla su actividad en alguna caverna subterránea. Bueno, ahí es donde se especula tanto, que ha servido incluso de argumento para novelas muy conocidas, para novelas de aventuras, como alguna de Edgar Allan Poe, por ejemplo, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, publicada en 1833. Bueno, pues el héroe y su compañero tienen un terrorífico encuentro con seres del interior de la Tierra. Poe conocía muy bien estas teorías y hizo protagonista a Arthur Gordon Pym pues de esta especie de aventuras con el inframundo. La de Julio Verne, conocidísima, la que publicó en 1864, El viaje al centro de la Tierra, en la cual un profesor aventurero, su sobrino y un guía penetran en el interior de la Tierra a través de un volcán extinguido en Islandia, y allí empiezan a encontrar nuevos cielos, mares, reptiles gigantescos, como no, esa es la explicación que da para la supervivencia de algunos dinosaurios, y que pululan por los bosques internos, porque claro, estamos hablando de un mundo muy similar al nuestro, que irradia el calor que proporciona ese sol central, que en el fondo es el nucleolo central que tiene la Tierra. Y así ocurre pues con algunas novelas de Edgar Rice Burroughs, el célebre autor de Tarzán, que se sintió obligado pues no solo a colocar a Tarzán en las entrañas de la Tierra en una novela que publicó en 1929, sabes que Tarzán tiene una continuidad con más de 20 novelas, empieza con Tarzán de los monos y acaba con Tarzán haciendo eso, el mono, porque fue un filón que intentó aprovechar. Pero antes de esta serie de Tarzán de los monos, publicó otra serie de novelas que eran las de Pelucidad, 6 volúmenes ni más ni menos, que intentaba justificar de alguna manera con los datos que él tenía que la Tierra estaba hueca y que se podían producir muchísimas aventuras dentro de este mundo que él llamaba Pelucidad, y como no, hasta Tarzán le colocó también en este mundo de Pelucidad. Lovecraft también, o sea, muchos autores les ha parecido muy interesante, pero ojo, y eso es importante, sin olvidar que para ellos era un recurso literario, nunca una prueba científica. Bueno, al parecer estos extraterrestres están muy pendientes de nuestra propia evolución, ¿no?, del deambular del ser humano por la superficie terrestre. Tú decías antes que en alguna de las teorías se apunta que estas civilizaciones pueden estar a la espera, al acecho, de ocupar sitio arriba, ¿no? Ahí está, eso es lo peligroso, si es que hacemos caso a esas teorías conspiracionistas. Hacemos la presa anhelada, ¿no? Porque de todo hay. Claro, sí, estarían ahí como agazapados. Eso ocurre, siempre es como muy sugerente este tema, no solo para las leyendas, sino también para estos relatos fantásticos. Esa especie de civilización, de humanidad, que está esperando su oportunidad, su momento, para salir a la superficie, y aquí nunca mejor dicho, y adueñarse del planeta. Claro, esto que podría ser totalmente utópico y hasta risible, porque bueno, no deja de ser un argumento de película barata, sí que lo han defendido muchísimas personas, y eso es lo inquietante, y por qué muchas personas están empeñadas en defender pues la hipótesis de que hay un grupo numeroso, además, que están esperando su momento. Si es por el lado positivo, esa hermandad blanca que decíamos, ubicada en Lagarti mítico, pues muy bien, porque de alguna forma están intentando favorecer el desarrollo evolutivo de la humanidad. Pero si es verdad lo que decía Jean Robin en su obra Operación Oort, pues habría que tener mucho cuidado, porque él habla y nos advierte, de paso, que bajo los Andes existiría esta civilización intraterrestre que sería la depositaria pues de la mejor inteligencia del planeta, claro. Por supuesto, no serían unos tarugos los que hay ahí, sino que tendrían una tecnología muy desarrollada. Y él habla de una orden negra
que habita esos subterráneos y que dispondría de los poderes suficientes como para provocar terremotos y cambios atmosféricos. Eso que en argot muy técnico se llamarían armas geofísicas o camamanásicas. En fin, esa sería una civilización capaz de fabricar réplicas psíquicas de los platillos volantes, serían los causantes de estos avistamientos que procederían de ese mundo y serían los causantes de una próxima invasión. O sea, que incluso hay novelas donde dicen la raza que está por venir, la raza que nos suplantará. Bueno, pues por ahí va, pero me parece que es demasiado negro ese panorama como para ser cierto. Si circulan estas teorías, Jesús, si circula esta documentación, es porque debemos suponer que hubo testigos. Lo de los testigos sabes que son muy relativos. Claro. Yo vi, yo claro, estuve. Sí, efectivamente. Te he contado antes el caso porque me parece muy llamativo. Es decir, cuando Jean Robin escribe esta obra de Operación Or, según él, le están dando información privilegiada de primera mano una serie de personas que dicen haber estado dentro de ese mundo subterráneo que está debajo de los Andes y que le han contado todo tipo de cosas, ¿no? Lo de esta orden negra, lo del chesquín, esta arma del rayo verde y muchas cosas. Pero no deja de ser un testigo que además él camufla con un nombre supuesto. Pero antes te contaba el caso de Richard Baer, que sirvió como referencia importante, ¿no?, para sustentar de nuevo a finales del siglo XX que la teoría de la Tierra hueca era auténtica. Pero claro, aquí nos encontramos con algo, y es ir directamente a las fuentes. Sí. Para que vamos a hacer caso a Ray Palmer, por ejemplo, o a Amadeo Gignani, que escribió un libro que se titulaba Mundo más allá de los polos, donde básicamente se amparaba en los testimonios y manifestaciones del vicealmirante Richard Baer. Bueno, cuando acudimos a estas referencias, porque según este libro y según ese supuesto testimonio de Baer, cuando sobrevuela el Polo Norte en 1947, comunica por radio que veía debajo de él no nieve, sino áreas de tierra con montañas, bosques, vegetación, lagos, ríos, y entre la maleza, mira tú por dónde, un extraño animal que parecía un mamut. Son declaraciones textuales que dice que vio Richard Baer. Y lo mismo, en enero de 1956, después de dirigir otra expedición a la Antártida, el vicealmirante Baer había manifestado que su expedición había explorado 3.700 kilómetros más allá del Polo Sur y además que había visto una especie de continente encantado en el cielo, una tierra de misterio permanente, y hablaba de una legendaria ciudad del arco iris, cuna de una fabulosa civilización perdida. Bueno, eso es la referencia, con lo cual dices, bueno, este hombre no puede mentir, tiene mucho prestigio, ¿por qué va a decir esto si no es verdad? Si acudes a sus diarios, te puedes encontrar con muchísimas sorpresas. Una de las sorpresas es que el primer vuelo que hizo al Polo Norte en 1926 fue un elaborado engaño de Richard Baer, por ejemplo, que no tiene que ver con la Tierra hueca, pero sí me parece interesante porque es algo que se descubrió en 1996 por unos diarios que se encontraron en la Universidad de Ohio. Bueno, si nos vamos a la expedición esta del año 1956 o a la de 1947, nos encontramos que en su diario dice otras cosas. Por ejemplo, y leo textualmente, dice: hemos sobrevolado en total unos 25.000 kilómetros cuadrados de la Tierra más allá del polo. Como era de esperar, aunque resulta decepcionante decirlo, no se observaba ninguna característica importante más allá del polo, solo el inmenso desierto blanco que cubría el horizonte. Es decir, ¿dónde están esas montañas? ¿Dónde están esos bosques? Esa vegetación, esos lagos, ese mamut. No hay nada de nada en sus testimonios, en su diario auténtico. ¿Qué quiere decir? Que realmente los partidarios de estas teorías se inventan aquello que quieren inventar o tergiversan los datos, porque incluso cuando se habla de esa mítica o legendaria ciudad del arco iris, la referencia que hace Richard Baer en su diario es, bueno, pues a una especie como de espejismos o incluso una avenida de los arco iris helados, por lo que él vio que de este a oeste se alzaban grandes montañas heladas que generaban ese efecto óptico. Bueno, pues eso es un simple fenómeno atmosférico que se produce en estas latitudes. Sí. De ahí a pensar que hay una ciudad del arco iris que es la cuna de una civilización perdida, pues hay mucho trecho. Como ves, estos testimonios hay que tener mucho cuidado porque parten de un error fundamental, y es que la Tierra no está hueca. Claro, y además provocan muchísimos detractores de todas las teorías, ¿no? Claro, claro. Si a mí lo que me sorprende de esta teoría, que siempre me ha parecido sugerente por lo que ha motivado, como ves, dentro del mundo de la ciencia ficción y de las aventuras, ha motivado argumentos apasionantes. Eso atrae, ¿no? Y sobre todo porque se mezclan, hay conceptos que habría que distinguir, y yo creo que he dejado bastante claros, que son civilizaciones subterráneas en cavidades, y otra es la Tierra hueca. Pero si vas más allá, es decir, cuando ya hay autores
como Leonhard Euler, que era un genio matemático del siglo XVIII, el creador de la teoría de conjuntos, que deduce que la Tierra está hueca, es lo que te hace sospechar, porque que él diga que hay un sol central y que está habitada esta Tierra hueca, pues dices, bueno, ¿en qué se habrá basado Leonhard Euler, que es un reconocido matemático, para deducir esto? O Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley, que sabes que, aparte de ser astrónomo real de Inglaterra en el siglo XVIII, también creía que la Tierra estaba hueca y que albergaba en su interior 3 plantas o niveles. Es lo que me extraña, porque esta gente puede decirlo, evidentemente lo decía, pero no lo demostraba, no tenía ningún argumento, ninguna prueba para aseverarlo, pero sí quedaron subyugados por esta idea, por esta teoría que siempre ha sido muy llamativa, tan llamativa que hasta se han creado sociedades secretas y hasta sectas pseudo-religiosas alrededor de la Tierra hueca, como los coresianistas. ¿Coresianistas? Sí. No tiene nada que ver con David Koresh. Bueno. Pero había un señor llamado Cyrus Reed Teed, era el nombre, pero bueno, como esto del Cyrus Reed Teed no le debía gustar mucho, era un fundamentalista baptista, pues se cambió o adoptó el nombre de Cores, equivalente hebreo de Ciro. De ahí viene lo de los coresanistas o coresanitas o como los quieras llamar, ¿no? Pero que fue un grupo muy importante que se afincó en Florida y era un culto religioso donde su ideología estaba basada en que la Tierra estaba hueca, que ellos vivían en el interior de la Tierra y que por lo tanto pues los equivocados eran los demás. Esto es como el que va en una autopista y va en dirección contraria, que ve que los equivocados son los otros. Pues una cosa similar, hasta el punto que los coresanitas han mantenido ese culto y sus templos hasta el año 1949, que es cuando desaparece, pues tras una asombrosa longevidad de unos 60 años que permanecieron vigentes. Suena chiste, pero ahí está, todo un grupo religioso basado exclusivamente en esta teoría, y además incluso tenían una revista que editaba esta secta, que era La Espada Llameante, la Flaming Sword, que hasta el 1949 se estuvo editando y no desapareció, donde mantenían y defendían a capa y espada pues esta teoría, desde mi punto de vista, bastante delirante. En este siglo XXI, Jesús, no es previsible que sociedades científicas o incluso empresas con afán divulgativo como National Geographic o otras asuman la responsabilidad de encabezar expediciones, ¿no? No. Claro. No, porque es absurdo. Es decir, se conoce muy bien la estructura de la Tierra y incluso esa prueba que se intentó enarbolar como prueba científica, esa foto del satélite ESA-7, tiene su explicación y te lo cuento porque la teoría de la Tierra hueca se da un poco la teoría de la navaja de Ockham, que sabes que la hipótesis más sencilla es la más creíble y no hay que buscarse cosas complicadas para intentar pues deducir hechos que no tienen ninguna explicación o no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, la fotografía, ese enorme agujero que se podía observar en esa fotografía que te acabo de comentar en las regiones árticas, pues es una explicación ridículamente simple, se puede decir, y que se podía haber ocurrido a cualquier niño más o menos espabilado que conociera algo sobre la rotación diaria de la Tierra. Te cuento, la fotografía, esa que se ve un socavón en el Polo Norte, es un mosaico de imágenes de televisión tomadas por el satélite durante 24 horas. Entonces las van superponiendo para formar después el aspecto esférico de la Tierra, ¿no? Entonces, claro, van mostrando la Tierra desde diversos ángulos. Las imágenes fueron procesadas por una computadora y unidas de modo que formasen una vista totalmente global de la Tierra, como si un observador se hallase en un punto directamente encima del polo, lo ves desde arriba. Durante esas 24 horas, todos los puntos de las latitudes ecuatoriales y las medias reciben luz solar durante algún periodo de tiempo, por lo tanto aparecen iluminadas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que las regiones cercanas al polo estaban en ese momento sumidas en la oscuridad permanente de ese invierno ártico. Por lo tanto, hay un área que no está iluminada en el centro de la foto. Pues esa parte, eso que es explicable, porque es lógico, porque es la superposición de muchísimas fotos a lo largo de 24 horas, ese agujero que queda, esa que es la falta de luminosidad del Ártico que está sufriendo ese invierno, y que sabes que durante 6 meses está en penumbra, pues es lo que alegan después los defensores para decir, ajá, por ahí se entra a la Tierra hueca y por eso no solemos verlo normalmente en otro tipo de fotografías hechas por satélites, porque casi siempre está cubierto por nubes o por mucha densidad, ¿no?, de nubarrones. Bueno, pues totalmente mentira. Es una explicación tan sencilla como esta. Así que no hay pruebas
que obliguen a cualquier expedición, y la National Geographic, incluso a fundaciones privadas, a malgastar su dinero para ir en busca de supuestos animales prehistóricos antediluvianos que pueden estar allí viviendo, porque sería una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Pero por si acaso nosotros ya hemos hecho un monográfico para poner antecedentes a nuestros oyentes, que seguro que lo han recibido de buen grado. Las teorías sobre la Tierra hueca, los mundos intraterrestres, lo que nos ha querido contar Jesús Callejo, que de verdad siempre nos sorprende. Bueno, pues Jesús, has estado muy bien, has cumplido cual Callejo Canales se tratara. Y eso que Carlos Canales no me ha dejado ni hablar. Es verdad. Pues este monográfico que seguro que también el bueno de Carlos le ha interesado. Muchas gracias, Jesús, y el domingo ya todos juntos en la tertulia. Aquí estaremos.